Bueno, ¿cómo la ven? No. No, ¿verdad? Sí, más o menos bien. Porque incluso hasta tenemos el riesgo de que Se escucha perfectamente. Bueno, antes que nada, pues quiero agradecer la invitación hecha a mi persona, parte del Ateneo Fronterizo, de ¿cómo te llamas? Acosta, siempre tan amable, siempre tan atento, siempre tan dispuesto a promover la cultura. Acepto gustoso la invitación y acepto también, quiero también felicitarles por estar ahora aquí, agradecerles por estar aquí acompañándonos en esto. Esta situación de la promoción de la cultura en lo general, que es tan difícil en una frontera como esta, toda actividad en pro de la cultura suele ser siempre una actividad contracorriente en una comunidad que normalmente está enfocada en otro tipo de intereses, así que siempre contar con la presencia de personas en actividades culturales es de agradecerse y por lo mismo pues espero no defraudarlos entonces con lo que escuchen esta tarde. ¿Cuánto tiempo estaremos hablando? Una hora. ¿Una hora crees que aguantemos? Una hora muy bien. Yo tengo material como para 2 incluso. No se trata de eso. Bueno, ¿de qué se trata la plática de hoy? Hablar del teatro que se hace en Ciudad Juárez, que se ha hecho desde tiempos inmemoriales en Ciudad Juárez, es hablar de una actividad que ha tenido siempre, pues lógicamente, situaciones diferentes dependiendo de la época, y en la época actual vaivenes y altibajos que se han notado dependiendo de los gobiernos existentes, dependiendo de las circunstancias sociales imperantes y de la cantidad de gente dispuesta a realizarlo. Hemos vivido épocas de gran auge a nivel teatral, de gran auge también en cuanto a la calidad de montajes y propuestas, y épocas de gran ausencia o de mesetas en las que pues de repente se ha notado el contraste con las épocas anteriores. Entonces hemos tenido esa clase de situaciones en Juárez. No sé en comparación a otras ciudades del país cómo sea esta situación, pero sí puedo decir que en el caso de Juárez pues significa siempre una lucha, insisto, a contracorriente, por tratarse de una actividad que normalmente exige de quienes la realizan aportaciones de recursos provenientes de los propios bolsillos y en lo posible de lo que pueden obtenerse también de las instancias de gobierno y por supuesto de funcionarios que en momentos de gran fortuna pues han estado ahí con el interés de hacerlo. Hay que recordar, lógico, al arquitecto José Diego Lizárraga, gran promotor de la cultura, que prácticamente constituía en ese entonces una casa de la cultura, el museo, que pues ha tenido también una evolución en este sentido. Bueno, no voy a adelantarme, no voy a irme para hablar de esto sin antes tocar antecedentes que considero importantes tocar en lo referente a lo que se sabe de las primeras manifestaciones teatrales en nuestra frontera. Se habla del 4 de mayo de 1598 como la fecha en la que se dio la primera representación de que se tiene conocimiento en esta región, en esta zona de Juárez. Allá, me dicen, donde se ubica el conocido como Monumento al Cigarro en la zona de Anapra. La comitiva de Juan de Oñate, tomando el cauce del río Conchos, bordea toda la zona del desierto de Samalayuca y sale por la región del Valle en su avance en estas comandas que se daban, este tipo de comitivas que se tenían entonces en la Nueva España y que tenían pues una constitución muy específica. ¿Se escucha bien? Sí. Tenían una constitución muy específica, es decir, no podían darse excursiones hacia la Gran Chichimeca, que era toda esta zona desde el sur de Zacatecas hasta regiones del sur de Estados Unidos, y entonces pues no había esas delimitaciones. La Gran Chichimeca, que era considerada pues, la tierra más agreste de la Nueva España, y por consecuencia tenía que haber incursiones siempre muy bien establecidas, con una determinada cantidad de soldados, al mando de también un determinado nivel de comandantes, de jerarcas del ejército español, y que iban acompañados siempre también, por supuesto, de una comitiva de sacerdotes, porque
que se trataba también de una conquista espiritual y se trataba también de buscar asentar a habitantes en los territorios, por lo cual también se invitaba a gente que quisiera sumarse a esas excursiones con el objetivo de asentarse luego en los territorios que fueran reclamados para la corona española. Y junto con ese tipo de compuestos, es decir, militares, religiosos, naturales de España que llegaban con la intención de reclamar para sí pues, territorios en esta región, llegaban por supuesto también naturales conversos, es decir, indígenas que ya habían sido convertidos a la religión y que pues por aquellas circunstancias que se dan con la conquista ya manejaban cierto nivel de español, ciertas ideas que servían como intérpretes y como una forma de convencer a los naturales que encontraran para aceptar la nueva religión. Llegaban entonces con la visión, la intención también lógicamente no era solamente reclamar territorios per se, hablamos de que se buscaba el encontrar minas explotables en términos de plata, oro u otro tipo de bienes, y de encontrar esos lugares, entonces fundar misiones y fundar también lo que se llamaban presidios, es decir, zonas con militares asentados, acuartelados y misiones en las cuales alrededor pues se conformaban villas. Esto exigía lógicamente que hubiera pues ya un plan, una estrategia para la conversión y para el asentamiento en definitiva, muchos de los cuales, de acuerdo a la historia, sabemos, pues luego fueron arrasados por las hordas indígenas porque la situación de la conquista acá fue diferente. En el sur de México fue una conquista sangre y fuego, básicamente, y donde aportó mucho también la llegada de enfermedades desconocidas para los naturales de México con los españoles. Entonces acá encontramos que la resistencia fue acérrima, acá no eran grupos asentados en regiones, eran grupos indígenas nómadas que se movían dependiendo de las épocas y las situaciones y que además pues fueron aprendiendo también el manejo de las armas y el uso de los caballos, de manera que fueron capaces de combatir en condiciones de igualdad, a veces en condiciones de mayor presión contra los grupos españoles y contra la gente que llegaba en esas excursiones. Y pues hay anécdotas de arrastre, de cómo en ciertos momentos fueron arrasadas algunas comunidades ya existentes. Bueno, entonces, recapitulo, tenía que haber entonces estrategias, no únicamente la cuestión de las armas, sino el convencimiento. Y una buena forma también de establecer ese convencimiento era pues brindando a los naturales alguna representación que sirviera para hacerles ver las bondades de lo que significaba su llegada, llevarles la palabra verdadera del Dios verdadero. Y muchas veces se aprovechó entonces, hablamos de dos sentidos, uno en el sentido militar y civil y otro en el sentido religioso. Al hablar del sentido natural, del sentido militar y civil, pues hablamos de representaciones que tenían que ver con las fiestas de moros y cristianos, como les llamaban. En este sentido, hay historiadores que manejan versiones en el sentido de que también en Nuevo México, sin mencionar si los fundadores salían de teatro en forma, se tenían escenificaciones de guerras entre moros y cristianos al tradicional estilo del teatro Alcoy, que es todo un teatro de tipo español que rememora las guerras entre moros y cristianos. Bajo un cierto lineamiento ya de una estructuración escénica muy definida, pues se hacían esas representaciones como una forma de hacer ver a los naturales a los que se llegaba que pues quienes llegaban eran los que portaban la fuerza, la verdad, y en consecuencia pues los malvados eran los que se oponían. Era una forma de hacerles ver que lo mejor era portarse bien con ellos y aceptar sus condiciones, ¿no? Por decirlo de esta manera. También entonces, junto con eso, aquí pues te planteo de nueva cuenta que se habla del 4 de mayo de 1598 como la primera representación teatral de la que se tiene conocimiento aquí en Ciudad Juárez, en esta zona de Anapra, donde está este movimiento que muchos conocemos popularmente como el cigarro. Luego de que la comitiva de Juan de Oñate tomó el cauce del río Conchos, bordeó la región de Samalayuca hasta llegar a la zona del valle, donde el cauce del río Bravo era demasiado fuerte, y se vinieron bordeando todo el río Bravo hasta llegar a una zona en la que encontraron un vado, y ese vado
se ubicaba precisamente en ese punto. Ahí decidieron asentar primero, hacer un asentamiento y en consecuencia pues hacer una representación teatral como las que hacían, con esta intencionalidad de hacer ver pues que la situación verdadera venía con ellos. Se habla de que uno de los acompañantes de la comitiva que tenía propensión a escribir fue quien se encargó de elaborar ese primer guión, y que fue una representación de carácter militar. Como les digo, los historiadores manejan también que en Nuevo México, sin mencionar si los fundadores sabían del teatro, se tenían identificaciones de guerra de esta naturaleza entre moros y cristianos, en el ciclo festivo alcoyano, al estilo del ciclo festivo alcoyano que tiene año con año en esta comunidad española, se llevan a cabo estas representaciones que datan del siglo XIII y en la cual pues moros y cristianos se enfrentan en una representación que se hace en honor a su patrón, el patrón de Alcoy, que es San Jorge. Esta representación de la gesta medieval está llena de teatralidad, tienen desfiles espectaculares, se suma un colorido de indumentarias, la música de las marchas con pasodobles, pólvora que queman en trabucos y arcabuces, música de marchas, pasodobles, religiosidad de la celebración. Es una mezcla de cordialidad y alegría que pues, representa en la actualidad para este tipo de festividad. Es una fiesta, pues es una cuestión que da una seña de identidad muy específica de lo que fue, de lo que eran las gestas medievales y que son identidad española en sí, y que bueno, pues eran traídas como parte de la imposición de ese modelo en la visión de los naturales. Bueno, la referencia a las primeras fiestas de moros y cristianos que se dan al estilo de Alcoy, se habla también de una que se realizó en Chimayó, también en 1598, esto a 5 kilómetros de Santa Fe. Probablemente se trate de una representación posterior a la realizada aquí, porque lógicamente la comitiva de Juan de Oñate cruza el vado para continuar hacia el norte. Entonces se habla de una representación en 1598 sin especificar el mes, pero sí se habla de un capitán Farfán, el que monta la obra y hace de actores sus propios soldados utilizando a sus compañeros de armas como actores, y realiza una representación también de moros y cristianos al estilo Alcoy en una obra que se podía ver, en la que se podía ver el poder de los españoles que vencían a los no creyentes, una exhibición de armas y de poder militar en una representación que tuvo mucho éxito y resonancia y acabó con la derrota del bando moro, como era habitual en esas representaciones. Más o menos esa sería la dinámica de la que estaríamos hablando en términos de lo que eran las representaciones teatrales de tipo militar y civil. Cuestión aparte también exige hablar de lo que era la visión religiosa. Ahí estamos hablando de lo que vienen a ser los orígenes de lo que fueron posteriormente las pastorelas mexicanas. En el origen de las pastorelas también se remonta a la época medieval. Es una etapa en la que se conocía más bien con el nombre de autos sacramentales, y tenían como fundamento pasajes de la Biblia, diversos pasajes de la Biblia, particularmente la historia de Adán y Eva, la anunciación del Señor, el Domingo de Ramos. Pero en México lo que pegó con tubo al final de cuentas pues fue el auto de los Reyes Magos, lo que constituyó la base fundamental o la estructura fundamental de lo que posteriormente fueron las pastorelas mexicanas. Allá en México se habla de que se marcó una línea de teatro evangelizador franciscano que corrió a todo lo largo del siglo XVI y que fue escenificado originalmente en náhuatl, se dice aproximadamente en 1572 en la región de Jalisco. No se tiene una precisión específica de cuándo fue eso, o al menos no encontré yo referentes más bien fundamentados sobre esa primera escenificación, pero se habla de la zona de Jalisco y de cómo de ahí entonces se toman esos elementos para acompañar también a estas incursiones hacia la Gran Chichimeca, en aras de que también por parte de los sacerdotes pues pudieran utilizarse como elementos de evangelización. Y como se da en el caso de México, aprovechando la dinámica se encuentran con la existencia de representaciones teatrales en náhuatl que tenían que ver con las creencias indígenas. Hay que recordar que uno de los aspectos utilizados por la Iglesia Católica en el proceso de evangelización pues implicaba siempre aprovechar ya cuestiones existentes o creencias existentes para empatarlas con las creencias religiosas de la Iglesia Católica e ir llevando a las tribus a la creencia que
conseguían irlos jalando hacia este lado de la creencia, conforme fueran cambiando las generaciones. Entonces una parte era aprovechar esa situación. Se encuentran con que ya en el México antiguo se practicaban ciertos elementos teatrales de carácter ritual que son aprovechados entonces para simplemente acomodarlos a la conveniencia de los intereses en la conversión de los naturales hacia la visión católica. Esto va sucediendo entonces conforme van avanzando en su proceso de búsqueda de minas, el camino real, la historia del camino real de la plata, ¿no?, que es de todos conocida, cómo van encontrando en el camino, en la búsqueda, zonas ricas en yacimientos de plata, de oro, de otro tipo de minerales, y entonces asientan ahí una población, una misión y un presidio con el resguardo militar para asegurar la posesión, hacer el reclamo del territorio de la corona española y posteriormente pues iniciar el proceso de la explotación de la plata, mientras se desarrollaba pues ya una situación de carácter social, una convivencia de gente que finalmente se asentaba y que a partir de ahí pues empezaba a tener ya una vida en esa zona. Muchas de estas regiones, muchas de estas villas fueron arrasadas por los naturales, insisto, porque en esa situación de guerra con las hordas indígenas pues fue un proceso muy largo. Todavía en el siglo XIX sabemos que en nuestra región hubo enfrentamientos muy fuertes con los apaches particularmente, pero eran con grupos étnicos de distintas procedencias y fue muy difícil. Ahí se tuvo que llevar a concertaciones, por decirlo en términos políticos actuales, mientras que en el México del Sur se dio en base a sangre y fuego y apegados por la situación de las enfermedades. En el norte tuvo que darse, después de largas confrontaciones y de derrotas, pues un acuerdo, un intercambio. Muy bien, me dejas asentarme aquí, te rindo tributo, te doy, mientras tanto pues veo cómo te voy a ayudar, cómo te voy haciendo para que te conviertas a mi misión, ¿no? Y en esa situación a veces pegaban, a veces terminaban siendo arrasadas y tenían que ser luego de nueva cuenta retomadas. Una dinámica bastante interesante la que se da en la conquista en esta parte del país, pero que bueno, en términos de teatro pues exige entonces las representaciones teatrales de carácter cívico-militar y las representaciones teatrales con intereses de conversión hacia lo espiritual, con la situación de que luego pues son las pastorelas las que van sirviendo como la base esencial, y luego también pues otro tipo de tradiciones que se van mimetizando con las creencias. Toda la representación, por ejemplo, de la Semana Santa actualmente en México es una mezcla de creencias entre la fe católica y las creencias antiguas o del México antiguo. La situación, por ejemplo, en el Día de Muertos también está cargada de religiosidad, hablamos de un sincretismo cultural interesante, y todo eso implica también pues, ciertas circunstancias de carácter teatral. Pero bueno, llegados en 1572, los jesuitas ejercieron una gran influencia en la educación del pueblo, siendo de los mayores promotores de esta manifestación teatral y religiosa. No, insisto, no existen datos precisos sobre cuál fue la primera pastorela representada en nuestro país, pero algunos investigadores dicen que fue en Zapotlán, en Jalisco, y que tiene como anécdota una batalla entre el arcángel San Miguel y Lucifer, y representada en lengua indígena. Para finales del siglo XVII y hasta la actualidad, las pastorelas cambian la forma de contar las historias sin perder su esencia. Muy bien. En lo que se refiere a Ciudad Juárez, era básicamente como una ciudad informal. La actividad teatral en Juárez, este periodo era representante de una modernidad moribunda. Se habla, en el caso de una observación que hace Juan Manuel Mendoza Guerrero, lo referente al teatro de Ciudad Juárez, a partir de 1900. Hay que decir que en el caso del teatro que se llevaba a cabo en el Juárez del siglo XIX particularmente, parece no existir mucha investigación en este sentido, y por eso es que yo hablo de una investigación en forma de investigación incompleta que es necesario buscar. Hay referentes, hay situaciones que hablan de cómo en ciertas situaciones pues había o tuvo que haber actividad teatral en ese entonces, pero que obedecía en buena medida pues a la visión un tanto de mezcolanza que se da con el México independiente. Recordamos que la independencia se concreta en 1824, recordamos que entre 1824 y 1829 hay intentos de la corona española por recuperar el territorio mexicano. La última es en un desembarco que se da en 1829 en Tampico, y mientras tanto pues está en proceso de conformación la identidad nacional.
y la identidad nacional se da en base a casi prácticamente una invención en cuanto a lo poco que se sabía de lo que era el mundo antiguo indígena, que más bien era lo que se conocía por tradición oral y unas cuantas cosas de las que se sabía, y mucha de la formación europea que tenían los criollos de la época. Entonces hay también una conformación, un entremezclamiento, y vemos, de acuerdo a algunos autores, como también es de la visión de un Cuauhtémoc, del que no se tenían más que referencias verbales, pues se empata, no tienen mucho problema en empatarlo con la visión de un Prometeo griego, ¿no? Devorándole las entrañas, las águilas, en castigo por haber traído el fuego, en representación o en recuerdo de lo que fue la quema de los pies de ese Cuauhtémoc. Entonces, no tienen mucho empacho en empatar esas figuras, y quizá entonces ir buscando la conformación de una identidad nacional en base a ir representando bajo ese esquema, bajo esa mentalidad, pues hacer también, utilizar el teatro como un elemento de convencimiento y de afirmación. La música es otro terreno interesante, por eso también la conformación del himno nacional, la historia del himno nacional es muy interesante en ese sentido, como van habiendo también varios intentos. En el caso del norte de México, pues estamos en una situación muy especial, hasta que cuando existía la corona española, había toda una infraestructura y todo un mecanismo de control y de procedimientos a seguir para las incursiones y para el control de las zonas. Cuando se desaparece de este territorio la corona española, se vuelve un caos. En el centro del país están las rebatingas por el poder, está la lucha, la confrontación, y el norte no existía. Es decir, los intereses del norte, pues ahí arréglenselas como puedan, y por eso es que se dan situaciones como las contratas de indias, y que las incursiones apaches en las regiones habitadas en ese entonces, pues habían significado el arrasamiento de comunidades y la necesidad de defenderse. Y entonces, entre esa necesidad de defenderse, se adquieren armas provenientes de los tramperos norteamericanos, en buena medida, provenientes de Inglaterra también, que no tenían mucho empacho en vender por igual armas a los indígenas que a los habitantes de estas zonas. Y entonces las confrontaciones pues tuvieron que ser de esa manera, y las contratas de indias fue una forma de asegurar, en base a la compra de las cabelleras de los indígenas, pues que hubiera un combate efectivo, ¿no? Imagínense cómo hacer teatro en situaciones de esa naturaleza, cómo se podía hacer teatro en una situación de esa naturaleza. No se tiene entonces tanto conocimiento de cómo eran esos mecanismos, pero sí que había ciertos elementos de imitación de lo que se hacía en Europa. La visión europeizante siempre presente. Es notorio en el caso de la presencia francesa, ya durante la intervención francesa, cómo se busca imitar todo ese elemento, la pompa de las representaciones europeas, en el tiempo en que dura la imposición del imperio. Y lógicamente, pues en una situación de constante confrontación, también difícil, pero había por supuesto. Donde hay ya más o menos algunos antecedentes es en la situación previa al porfiriato, y ya en el proceso de formación del porfiriato. ¿Por qué? Porque en la Reforma, en el periodo de la Reforma, se adopta en la búsqueda de un replanteamiento de la identidad nacional, se busca dar un nuevo rumbo a la manera de manejar el país, a la manera de entender el ser mexicano, y se adopta la filosofía positivista como un factor de identidad, una visión filosófica que tuvo una duración efímera en el caso de Francia, porque luego tuvo una confrontación con la visión espiritualista de otros filósofos, pero en México prende rotundamente y se convierte en un elemento de adoctrinamiento y transformación, todavía con la visión de traer el barco, pero guiado por los criollos y los naturales españoles que llegaban y se asentaban en el territorio, y los mestizos ricos, y la demás, pues ahí tú te subes al barco, pero tú no opinas, ¿no? Nosotros decimos hacia dónde va el rumbo. Y en ese proceso se habla de representaciones teatrales muy acordes con la visión francesa, con la visión de la pompa, con la visión de los grandes escenarios, los grandes teatros, y por supuesto pues el estiramiento y el protocolo a cumplir. Pero la gran plebada pues no tenía tantos elementos. La gran plebada se ve en cierta forma un tanto descuidada con eso, y se habla entonces de que al principios ya del siglo XIX, ya con del siglo XX, perdón, ya con el advenimiento del porfiriato y la conformación, ahora sí una visión muy a la francesa, se empieza a ver pues una diferenciación muy grande en lo que eran las representaciones teatrales. En el caso ya específicamente de Juárez, empezando el siglo XX, entre 1900 y 1920, según la visión de Juan Manuel Mendoza, en este sentido hablaba de dos situaciones muy particulares. Una que eran las representaciones en teatro con toda la pompa,
con toda la elegancia, con todo el estilo, con todo el protocolo, y que por supuesto pues tenía que haber un cierto caché, una cierta forma de comportarse, que no permitía a la gente de la calle o al común de los mortales que no contaban con un centavo en la bolsa poder acceder, o si accedían, pues imagínense la forma en que eran tratados. Entonces, junto con eso va creciendo también las significaciones en la calle. Grupos de gente que llegaba, comitivas que llegaban ya con una visión empresarial incluso, para hacer representaciones de tipo popular, sobre todo durante ya el proceso de la revolución. Se dice, durante el proceso de la revolución, que era muy difícil que pudieran tener representaciones en teatro porque no sabían si iban a llegar de repente a arrasar. No había seguridad, entonces era más fácil pues abrir una cancha en un espacio público y hacer un tendido o hasta una carpa, que también son las carpas las que empiezan a surgir y a popularizarse. Y entonces empieza a darse un fenómeno interesante de la gran pompa que se daba en los teatros y la plebada que tenía también sus representaciones muy al estilo de la calle, con representaciones de carácter incluso hasta de crítica política y de tipo vulgar, muy prosaicas, representaciones que tenían muchas veces que ver con connotaciones también de tipo sexual, que no eran muy bien vistas en el caso de las representaciones en escenarios ya conformados. Empieza a darse un entremezclamiento. Ya no se vuelve tan rentable las representaciones en los espacios escénicos cerrados, porque hay incertidumbre y hay una situación de conflicto. Y entonces se habla de que en Juárez empieza a desalentarse la presencia de grupos de teatro provenientes de otras partes del país, de las comitivas que llegaban aquí, y que encontraban que no les representaba un gran beneficio hacerlo en teatro. Entonces empiezan a hacerlo en calles o en carpas y empieza a darse un entremezclamiento, un entendimiento entre los distintos públicos. Compañías que llegaban aquí ya llegaban con itinerarios interesantes, representaciones de caché y representaciones de otro tipo, que venían provenientes desde el centro del país o incluso desde regiones tan lejanas como Chiapas, con un itinerario muy bien establecido para llegar a establecerse una temporada en la ciudad de Chihuahua, de ahí luego venir a establecerse una temporada en Juárez y luego saltar hacia algunas regiones del sur de Estados Unidos en un itinerario que por lo menos les permitía tener ciertos elementos de carácter empresarial funcional mientras se daba esa situación. Así que entonces en esta primera década pues la mayoría de la población del estado estaba viviendo estas situaciones económicas y sociales muy difíciles. No había certeza económica, no había la posibilidad de pagar grandes precios por entrar a los espectáculos, y así es como se van acomodando las situaciones. Nos dice en este sentido Mendoza Guerrero que había pues también en lo que eran las condiciones sociales imperantes, hombres y mujeres y niños que llegaron a Juárez, especialmente que provenían del medio rural, antes y después del inicio de la Revolución Mexicana, poco o nada tenían que ver con el aire intelectual europeo de la ópera y la zarzuela que engalanaban los teatros y cines de Chihuahua y de Juárez. El Teatro Juárez, por ejemplo, construido también en principios del siglo. El proyecto cultural del Estado y de la clase alta de Juárez aspiraba por una parte a emular las modas culturales europeas, al mismo tiempo que debido a su condición de frontera la hacía más susceptible, más que el resto del país, de recibir influencia de los Estados Unidos, y en este sentido impulsaban en las escuelas y en la sociedad civil números de arte con dosis de nacionalismo mexicano que contrarrestaban esta influencia. El mecanismo de precios era otra manera de excluir a la clase trabajadora del teatro de zarzuela, es decir, ópera y zarzuela. No sé si sepan lo que es la diferencia entre la ópera, la opereta y la zarzuela, o bueno, que la ópera es una representación teatral pero totalmente cantada, netamente cantada y musicalizada. La opereta es una representación teatral cantada y actuada en partes. Y la zarzuela pues es también un tipo de opereta, pero con ya visiones o elementos más propios de España, con situaciones que tienen que ver con la identidad española y que pegaron muy bien en el México de antaño, en el México de las sociedades, de caché de finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Entonces, en esta situación que se da, en esta confrontación de circunstancias que se da durante este proceso tan doloroso que constituye la etapa previa a la Revolución, que no estuvo exenta de confrontaciones, recordemos, la situación con los apaches y con los grupos étnicos en la última parte del siglo XIX también, que eran bastante, que eran confrontaciones que no garantizaban una situación de tranquilidad para las comunidades,
Hay una referencia, por ejemplo, a cómo los apaches arrasan la región de Yepómera, un poblado que está a escasos kilómetros de Madera. Cuando ustedes van camino a Madera por la carretera, un desvío hacia la izquierda, es una hondonada, está el poblado de Yepómera. Ahí se conoce en 1840 y tantos una incursión apache sangrienta en la que se arrasó por completo a la población, que fue de lo que les hablaba hace rato, que derivó también en la necesidad de implementar las contratas de indias, de combatir a los indígenas en base a pagar por cada cabellera que les llevaran, y que luego pues llegó a convertirse en una situación muy generalizada que incluso pues tuvo muchas víctimas inocentes entre indígenas ya conversos, pues que nada más por el hecho de ser indígenas pues eran vistos como mercancía para eso, ¿no? Pero bueno, no me quiero desviar tanto. Quiero decir, las condiciones de ese México no eran las más propias entonces, y lógicamente van haciendo que se acomoden las situaciones tanto en lo económico como en la necesidad de utilizar espacios que permitieran una vida rápida en caso de que se llegara a dar alguna incursión. Aprovechar entonces las calles, y se habla de cómo se abrían cancha en las calles, unas plazas públicas en las que se abrían la cancha al estilo de los corrales españoles, y que la gente pues estaba simplemente observando mientras se llevaba a cabo la escenificación. Entre esta situación hay que hablar de una parte muy importante de la diversión que se daba en el Juárez de entonces, y de la comunidad mexicana también del Paso, que giraba alrededor de las fiestas patrias. En el caso de las fiestas de septiembre estaba particularmente destacable la celebración del Día de la Independencia en México, una celebración que entonces se estilaba que fuera de 4 días, y en esos 4 días había todo tipo de festejos para todos los niveles, desde la gente de caché hasta el populacho, con todo tipo de implementos que tenían que ver ya con la cultura nacional, ¿no? En cada aniversario aparecían actores y actrices que no eran de la región, que no eran conocidos, y que interactuaban con actores y actrices propios también de esta región, y que participaban en los eventos patrios declamando o actuando en pequeñas comedias montadas y profesos por parte de maestros y alumnos de las escuelas públicas. Se empezó a implementar también entonces esta situación de ir acostumbrando a los estudiantes y a los maestros a que en este tipo de festejos y en otras situaciones posteriores también irlos acostumbrando a este tipo de declamatorio que se volvió tan tradicional para muchos de nosotros que estuvimos en la primaria. Recordamos, ¿no?, el cantadito que bueno, se popularizó mucho en este tipo de representaciones. Se registra en 1905 la participación de una niña conocida como Concepción Chávez. Dicen en las referencias al respecto que se trataba de una recitación, no de un poema, sino de una recitación titulada 15 de septiembre. Y los alumnos de la escuela 2 de abril montaron una comedia en un acto llamada El Grito de Dolores. Para 1910 las celebraciones de la independencia, nos dice Mendoza Guerrero, en México fueron más en grande, puesto que ese año se celebró el centenario del inicio del movimiento de la independencia en México. La Junta Patriótica y la Jefatura Política dieron inicio a la celebración en la madrugada del 14 de septiembre. Es una referencia a lo que fue la representación en ese entonces. Durante los primeros 2 días de fiesta en la ciudad moderna se tuvo bien inaugurar el kiosco y embanquetado de la Plaza de la Constitución, el ensanchamiento de la calle del Comercio